Muy bien, gente querida, volvemos nuevamente con Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop, este sábado 26 de julio de 2025. Les iba a decir aquí en Estudios de Marítima 100.9, por supuesto que estamos en sintonía de Marítima 100.9, pero ustedes verán que el escenario es completamente diferente. Como les he dicho desde el inicio del programa, estas entrevistas que ustedes están escuchando en esta jornada han sido grabadas con anticipación. Esta, por ejemplo, que van a escuchar con mi querido amigo Renzo Brucese, sociólogo, también está grabada con unas horitas antes del programa. Querido Renzo, te saludo, te agradezco muchísimo, como siempre, por aceptar conversar con nosotros. No, es un honor, pues, estar con ustedes. Muchísimas gracias, Mike. Renzo ha publicado recién, ha compartido un artículo que a mí me provocó muchísima curiosidad porque tiene que ver con algo que le echamos en falta en lo que están hablando los políticos, los candidatos, y es una visión de país. Comienzo preguntándote esto. Vos que has escrito y te has preocupado del tema, en todo lo que has visto, leído, escuchado en esta coyuntura electoral, ¿has visto que hay algo claro de visión de país, así, bien formalito, en los que están disputando nuestros votos? ¿O es un tema que está ausente? Sí, en realidad, mire, yo he estado en varios debates, he escuchado, he visto por televisión varios debates, y es un tema absolutamente recurrente, ¿no es cierto? Porque la sensación generalizada es que efectivamente hemos terminado un periodo de la historia, un ciclo de la historia, y eso nos deja a todos la sensación de que estamos buscando otra manera de organizarnos, otra manera de poder estructurar un Estado diferente al Estado plurinacional, a lo que construyó el masismo y que ahora se viene abajo y nos está arrastrando a todos a la debacle. Y esto hace que recurrentemente los candidatos nos hablen de una visión de país. Y claro, yo dije, todos lo nombran, pero exactamente en qué están pensando, ¿no? Y de ahí surgió la idea de hacer un artículo, ¿no? Que como su nombre dice qué debemos entender por visión de país. Bueno, y la cosa un poco se aclara aquí, y espero que algunos candidatos lo lean porque es muy corto y que piensen en esto, porque sucede lo siguiente, Maggie. Estamos en un momento de transición donde tenemos varios problemas de verdad muy importantes. El primer problema, que tiene que ver con una visión de país, definiremos visión de país como el horizonte donde nosotros, la sociedad civil, los ciudadanos, imaginamos una manera de relacionarnos entre nosotros y de relacionarnos con el Estado. En otras palabras, es una manera de organizar el Estado y la sociedad, dado que la anterior organización ha concluido. Con cosas buenas, con cosas malas, eso lo discutiremos en otra ocasión. Pero esa es una visión de país, y cuando los candidatos nos dicen, bueno, estamos presentando una visión de país, lo que nos están presentando es un programa de gobierno. Y en realidad, si uno escucha con cierto detenimiento y más allá de lo anecdótico, las propuestas, por ejemplo, para solucionar la crisis económica, son exactamente lo mismo, porque obviamente en economía tienes que hacer exactamente lo mismo si quieres suprimir o controlar la inflación. No vas a inventar la pólvora. Tendrás que suprimir la emisión de billetes inorgánicos, tendrás que reformular el Banco Central, todos tienen que hacer lo mismo. Y todos tienen un programa de gobierno que, si depuramos un poco todo lo anecdótico y todos los adornos que le ponen en la narrativa, son básicamente lo mismo, pero son programas de gobierno. Es qué es lo que voy a hacer para ponerle solución a este problema. Y eso no es una visión de país. Porque una visión de país, Maggie, parte del hecho de que yo voy a imaginar una sociedad a partir del interlocutor central que tengo enfrente como Estado, a partir del sujeto histórico.
Y para que la gente nos entienda y no resulte muy complicado estos términos a veces sociológicos que son más abstractos, el nacionalismo revolucionario tenía un interlocutor básico, ¿no? Que construyó con el voto universal, le dio la ciudadanía a los campesinos que estaban totalmente excluidos, a las mujeres que no podían votar, ¿no? Incluyó, ciudadanizó. Entonces, el sujeto que tenía enfrente era el ciudadano. Para que se note la diferencia, el Estado plurinacional, los 20 años de autoritarismo masista, tenían otro sujeto enfrente. Tenían el campesino, ¿no? El indígena originario campesino. ¿Qué supone esto? Que todas las políticas públicas, todos los proyectos, todas las prioridades se establecen para satisfacer las demandas de ese sujeto histórico. El MAS tenía que satisfacer las demandas de los indígenas originarios campesinos y terminó racializando la política, racializando todo el proceso de cambio, para que se vea lo importante que es definir a quién nos dirigimos desde el Estado para construir la sociedad. Bueno, la pregunta es entonces a nuestros candidatos, ¿quién es su interlocutor? Porque ya no es el indígena originario campesino. ¿A quién se van a dirigir? Cuando yo defino a quién, defino qué políticas públicas voy a gestionar. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? ¿Cuáles son las áreas fundamentales para el desarrollo del Estado? Y ese es el punto de partida. El segundo elemento, Maggie, que es muy importante, es que cuando tú decides una visión de país, estás decidiendo el modelo en el que vas a organizar la relación entre todas las partes del Estado y la sociedad civil. No es un cambio más, es un cambio profundo, es un cambio trascendental. Y estos cambios trascendentales, como alguna vez habíamos comentado acá en el programa, suelen ser el producto de transiciones que tienen solamente dos salidas, o el pacto o la violencia, ¿no? Y entonces cuando los candidatos nos hablan de visión de país, uno dice, ¿cómo lo van a hacer? Porque sabemos que cuando ganen, el candidato que fuese, digamos el candidato que fuese de la oposición, el que gane va a tener que enfrentar una situación terriblemente complicada. Para empezar, va a tener que tener un Congreso casi inmanejable. Va a haber una enorme eclosión en las calles porque el proceso mismo y esto de que tenemos que encontrar una salida ahora que un ciclo ha terminado, moviliza a la gente, moviliza a los ciudadanos. Ya no son simplemente ciudadanos pasivos. Hay una ciudadanía activa que en cuanto se posicione el nuevo presidente, va a empezar a demandar y va a empezar a demandar por todos los medios, incluidos las calles. Va a ser una etapa de consolidación de ese régimen enormemente conflictivo. Yo estoy seguro que vamos a superar porque es parte de la tradición política boliviana, ¿no? Y de la línea política boliviana. Pero va a ser complicado. Y entonces, cuando nos hablan de visión de país, decimos, ¿sobre qué pacto? Porque para construir un país, una sociedad y un Estado nuevo, necesitas un contrato social. Necesitas un pacto, llamamos ahora el término el pacto de gobernabilidad. En realidad en los términos de Rousseau, es un pacto en el que la sociedad y el Estado acuerdan qué estamos los ciudadanos dispuestos a ceder y qué nos ha de dar en retribución el Estado. En el periodo del sujeto indígena originario campesino, el mecanismo fue el INSA. La tierra fue el mecanismo de retribución de un pacto político, ¿no? En el que unos recibían la tierra por las malas o por las buenas, ¿no? Y en cualquier condición, y el otro gobernaba tranquilamente. Okay, ahora eso no existe. Entonces los candidatos tienen que decir qué pacto nos propone. Aquí, ¿Qué tenemos que dar?
Sí, preguntas, Renzo. Para definir ese sujeto histórico con el que te vas a relacionar, que es central en el momento de que vas a definir tu visión de país, tenés que tener en claro también cuál es el modelo que estás proponiendo. Lo que es correcto es que primero vos fijás, estableces, definís una visión de país y sobre eso haces tu modelo. Así debería ser. Claro. O a la inversa. Aquí hay otro elemento que es importante. Por primera vez en la historia moderna de Bolivia, el liberalismo y la democracia han triunfado. Porque lo de antes, ¿no?, incluido el 82, fueron victorias a medias, fueron procesos en construcción. Yo recuerdo, y tú debes recordar también, aunque eras mucho más joven que yo en ese tiempo, pero don Felipe Mansilla, HCF Mansilla, que es HCF Mansilla. el filósofo más reconocido, al que además es asiduo visor de nuestro programa. Y agradezco la mención, aprovecho el programa para agradecerle, don Felipe, enormemente la mención que ha hecho, me ha llenado de honradez. Bueno, No, nadie le dice Felipe, pues, ¿no? no, nadie me dice, le dicen doctor. Bueno, pero entró a la Facultad de Ciencias Sociales en filosofía y daba una materia en sociología. ¿Y qué crees que pasó? Era profesor de la Universidad Libre de Berlín en ese entonces, y para ser profesor de la Universidad Libre de Berlín tienes que tener un estatus internacional muy alto, muy próximo a ser un premio Nobel. Y él era profesor. ¿Y qué crees que hizo la universidad? Lo votó porque era neoliberal, porque era liberal en ese entonces. Hoy en día, la sociedad íntegra ha abrazado el liberalismo. Ante el fracaso del populismo y del socialismo del siglo XX, lo ha abrazado y lo ha abrazado de corazón. Nos hemos vuelto sociedades liberales, gracias a Dios. Nos hemos vuelto sociedades liberales. El problema, cuando pensamos en esto y nos relacionamos con visión de país, es decir, con ese modelo de sociedad que tenemos que construir, nos guste o no nos guste, porque no podemos seguir en el estado en que estamos, que es un vacío total de estado y de sociedad. Cuando hacemos eso, tenemos que pensar, ¿cómo haces tú para que un modelo liberal engrane en un estado populista que es el que nos ha dejado el MAS? ¿Cómo hacemos para que toda la estructura y el aparato, que es un aparato enorme, porque así son los estados populistas, un aparato enorme, pueda metabolizar un proyecto de sociedad y de estado liberal? De eso no nos hablan. Dan por sentado que van a tomar el estado y que todo se va a acomodar a ellos, y eso no funciona encima. No funciona así. Son los dirigentes, los ejecutores del Estado, los que tienen que crear la institucionalidad estatal para poder metabolizar una visión de país acorde a sus intereses. Renzo, pensando en eso, liberales, ¿no? Corresponde, vos ves que son realmente liberales los candidatos ahorita, los que se dicen que son liberales. Y segundo, ¿cuál es, pensando en los liberales mundo afuera, cuál es el sujeto histórico? ¿Con quién se relaciona? ¿Cuál es el sujeto principal en esa visión de país que puede tener un gobierno liberal o un liberal? Ese es un punto muy importante. Gracias por la pregunta. El sujeto del nacionalismo revolucionario fue el ciudadano y ese ciudadano adquiría todo su sentido bajo la categoría de popular. Por eso es que se impuso la noción de lo nacional popular, ¿no? El ciudadano que había construido el voto universal y las reformas tenían sentido y se movían fácilmente en todo el escenario de lo popular, que era lo natural porque era un país pobrísimo, y lo popular está asociado epistémicamente con la pobreza. Entonces, ese sujeto creado por el nacionalismo revolucionario fue el ciudadano popular.
Cuando en su fase final toma Evo Morales el poder, el sujeto histórico, la revolución para él es un acto neocolonial. Entonces trata de borrar hasta la figura y la fotografía de Paz Estenssoro y crea otro sujeto, ¿no? El indígena originario campesino. Los rusos en la sociedad soviética, que todos conocen, y se inventaron, ¿no?, la sociedad de los obreros, proletaria. ¿Cuál es el sujeto del liberalismo boliviano triunfante hoy en día? ¿No? Triunfante en términos de copamiento ideológico de la sociedad. También es el ciudadano, porque el liberalismo, si tiene una creación excelsa, es el ciudadano, libre, con derechos y con obligaciones. Exactamente el ciudadano de la Revolución Francesa. Pero ¿en qué se diferencia del ciudadano del nacionalismo revolucionario, del Estado del 52? En que el ciudadano actual no se entiende en el escenario de lo popular, sino en el escenario de lo democrático. Su estatus normal, es decir, el caldo de cultivo en el que se mueve con facilidad, es el respeto de sus derechos y el respeto de sus obligaciones. Y esto sí parecen tenerlo claro los políticos actuales, que son neoliberales, que hay un sujeto que está centrado en sus derechos y que, por tanto, ya no están afiliados a las clases, a los sociales, a los grandes movimientos, sino a sus propias necesidades y expectativas, lo que la sociología moderna llama sus identidades. El nuevo sujeto histórico somos nosotros, ciudadanos democráticos, ¿no? Y esto no es solamente un decir, esto supone una responsabilidad enorme para nosotros, porque el MAS nos ha llevado a un punto en el que las soluciones ya no pasan solamente por quien gobierna y los ministros y la estructura de poder. Pasa por nosotros. Esa es la característica de la democracia del siglo XXI en un país como nosotros. Somos los ciudadanos los constructores de nuestras propias soluciones. Y el Estado se transforma en un receptor de las pulsiones ciudadanas y democráticas. De manera que esto tienen que tener absolutamente claro los candidatos para el momento en que lleguen a ser presidentes, porque no van a poder hacer lo que quieran. Aquí, a ver, claro, estaba pensando, ¿no? Ha quedado tan fijo, tan marcado como con un sello, como una marca que le ponen al ganado, este tema de cuál es el sujeto histórico del proceso de cambio. Y me lo he anotado porque hasta yo me olvido, indígena, originario, campesino, mucho nombre sango. ¿Cómo lidiar con algo que ya está arraigado? Que es más, ese es un argumento que se usa ahorita, lo escuchas en la campaña de Andrónico, pues a Del Castillo casi uno no lo escucha, ¿no? Y a Eva menos, a Eva Copa menos, pero de que todo lo que se ha construido y toda esta cosa maravillosa que ha pasado con los indígenas campesinos originarios se va a ir al tacho porque van a llegar los de la derecha. Entonces, cuando hablas de sujeto histórico, por supuesto, en una propuesta liberal, ese sujeto histórico tiene otro nombre, ciudadano democrático, ¿no? Como si, o sea, ahí es como si hubiera un divorcio. El malo, así como antes era el blanco versus el indio, el rico versus el pobre, el malo ahorita en esa, estoy pensando yo, estoy imaginándome, ¿no?, en esas ideas que tienen, el malo de la película es ese sujeto histórico, el ciudadano democrático, versus el indígena campesino originario, o no se entiende así. Sí, así se entiende, porque cada periodo se construye a través de un otro, que es, para ponerlo en los términos más crudos, es el adversario o el enemigo, el otro. Y el otro del MNR fue la oligarquía minero-feudal. El otro de los regímenes socialistas es el burgués. El otro de la democracia liberal boliviana, ¿no?, fue el indígena originario campesino. Y no porque haya una disposición negativa, sino porque
lo que tuvo que hacer lo hizo como sujeto histórico. Ha agotado sus posibilidades políticas. No es que se lo quiere anular, que se lo quiere destruir, que se lo quiere combatir, porque esta no es una cuestión de raza, y eso tiene que quedar totalmente claro ante nuestros auditores. Y cuando decimos indígena, originario, campesino, no nos estamos refiriendo, no le damos una connotación de raza, le damos una connotación histórica, ¿no? Es de rol histórico, no de raza. Y entonces el rol histórico de este segmento ya se ha cerrado, ha concluido. Hicieron todo lo que tenían que hacer. Y lo más importante era incluir, y están incluidos y van a seguir incluidos, porque el nuevo gobierno liberal, en la medida en que considera que su interlocutor es el ciudadano, y el ciudadano se lo distingue no porque tiene ojos verdes y piel morena, ciudadanos son todos, de manera que los ciudadanos que surgieron de espacios rurales, campesinos, van a seguir siendo ciudadanos y ejerciendo lo que tienen que ejercer si tienen las capacidades instaladas. Si hay un ciudadano, ¿no? Chapareño, capaz de ser un gran ministro, ha de seguir siendo un gran ministro, pero ya está en la categoría de ciudadano. Y aquí la cuestión entonces es, este nuevo ciudadano de la democracia liberal boliviana es un ciudadano que se ha instalado en la historia porque el anterior ciudadano concluyó su ciclo histórico, y además hay algo que no les gusta escuchar, se aplazó, ¿no? Se aplazó. Y entonces, obviamente, no podemos dejar así las cosas, y en esto no hay redesquite, ¿no? Ese ciudadano hizo lo que pudo hacer, y ahora necesitamos que el próximo ciudadano instaure un proceso dinámico hacia el futuro. Ahora, ¿es falta de conocimiento o es miedo complejo el que no se tenga con claridad una visión de país en estos términos? Estoy pensando en los candidatos de la oposición. Y unida a esa preguntita, otra. ¿Cuán complicado puede ser o qué tendría que hacer ese próximo gobierno para poder lidiar de la mejor manera posible, aunque me imagino que es inevitable, pues, ¿no? La confrontación, la polarización, hasta algunas escenas o unos escenarios, de violencia en esa pugna. Las dos. Primero, es falta de conocimiento complejo, y lo segundo, ¿cómo lidiar una vez que estás en el gobierno con este cambio que tiene que ver de visión? Porque estás llegando con una visión distinta a la que reinó, por decirlo de alguna manera, durante 20 años, que no es poca cosa, ¿no? Yo creo que la visión de país es un producto histórico. Cuando los líderes están insertos en la historia en la medida necesaria y con la sensibilidad necesaria, de pronto no necesitas una racionalidad académica. De pronto, el MNR se formó por nacionalismo y coloniaje, que final y última instancia era un estudio de orden periodístico, ¿no? Pero había rescatado elementos centrales. El elemento central es que había una contradicción entre nación y dominación. Y quien tomó eso, particularmente Paz Extensor y Walter Guevara Arce, comprendieron que esa era la llave por la que tenían que construir un futuro. Y no necesitaron más. No necesitaron hacer un doctorado en esto. Tenían solamente 4 o 5 categorías fundamentales, unas que las había dado Carlos Montenegro en Nacionalismo y Colonia. Pero tenían la sensibilidad necesaria, porque además hay que considerar que estos hombres habían salido de la derrota de la guerra, de una guerra desastrosa para Bolivia, y eso sensibilizó a todo el mundo. Necesitamos que nuestros políticos abandonen sus estructuras mentales, abandonen las corazas que arrastran como experiencia histórica y puedan sensibilizarse frente a la nueva situación. Eso les va a dar luces, porque no hay diccionario. Esto no lo van a encontrar en Google. Esto depende de la talla histórica de cada dirigente, ¿no? ¿Ni se la va a dar inteligencia artificial? La inteligencia los puede ayudar, pero tiene sus grandes limitaciones.
Van a tener que contratar un buen ingeniero en prompts para poder llegar a algo más concreto. Y el segundo tema, ¿cómo evitamos que la resolución final del proceso de transición, que como hemos comentado alguna vez, en Bolivia históricamente siempre ha encontrado una resolución violenta, no sea ahora violenta? No Es la terminamos, gran no terminamos pregunta. en las calles. Es porque la primera misión que tiene cualquier ciudadano que quiere ser presidente hoy en día es instalar un contrato social para la nueva estructura de la sociedad y el Estado, para la nueva. Si, si no hay un contrato social, si no hay un pacto de gobernabilidad, si no hay una narrativa para el futuro, va a ser súper complicado, ¿no? Gobernar, y la gobernabilidad misma va a ser súper complicada, porque no es un gobierno más, es un gobierno que le toca instalar un periodo de la historia y eso es bien complicado. Mira, estás diciendo cosas que son claves ahorita. Me han notado esto, ¿no? Contrato social, pacto de gobernabilidad y una narrativa, que es lo que falta. Justo estaba para eso, la tarea que tenía que hacer. Me di el trabajo, esto sí con ayuda de inteligencia artificial porque es mucha tipa, de recordar, ¿no? Todos los gobiernos que han habido en el país en 100 años. Pues resulta que han sido 43, dice el doble de lo que debería de haber si fueran 4 años más o menos, ¿no? De esos 43, oye, solamente 12 han sido gobiernos por el voto popular. Ahorita que estás hablando de eso, ¿no? ¿Cómo han sido los cambios? Todos los otros han sido juntas, golpes, periodos excepcionales. Es impresionante cuando la ves, la listita así, con los años. Eso es difícil que se acabe. Claro, es difícil, por un lado es difícil que se acabe, pero como tenemos que inaugurar una nueva historia, tenemos una gran oportunidad para que se acabe, ¿no? Y hay que añadir algo, Maggie. A esas estadísticas que tiene, hay que añadir que Bolivia registra 191 golpes de Estado. Casi un golpe de Estado por año. En sus 200. Claro, ese dato no lo tenía. Eso tuvo sus periodos. Pero bueno, la conclusión es que no somos pues una estructura consolidada en la historia, porque el desarrollo histórico de nuestra patria ha sido realmente muy complicado. Primero por cuestiones de tipo geográfico, estamos en el centro, somos un punto polar en el desarrollo de la América Latina, etcétera. Pero el gran desafío de todo el que pretende ser presidente es cómo construimos una nueva historia sin violencia y cómo logramos un estado de paz donde todos podamos convivir, ¿no? Son dos preguntas muy profundas, Renzo. Estoy pensando en la coyuntura, pues no me cuesta salir de la coyuntura. Una coyuntura con violencia cada vez más violenta, iba a sonar horrible, pero situaciones muy, muy feas, cada vez más duras, ¿no? En momentos que se supone deberíamos estar mejor, porque siempre me dicen, ay, pero si siempre fue así, pero no te acordás que tal cosa cuando los mataron a los de la calle Harrington. Caramba, pero se supone que después de 30 o 40 años, pues estaremos mejor, ¿no? No voy a estar queriendo consolarme con lo que era antes, si estamos mejor o peor que antes, no. Pero creo que ese es un reto muy difícil y no sé si no solo falta una visión o una claridad de cómo lograr eso. Cómo lograr avanzar y hacer estos pactos que decís, pacto de gobernabilidad, este nuevo contrato social, en un país que vas a tomarlo a partir de agosto o de noviembre, un país que está muy fragmentado, muy polarizado, muy violento. O sea, Yayagua y Chapare son apenas las muestras más brutales que se ven, pero a diario podés ver cosas que decís, Dios santo, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo comenzar? ¿Cómo partir? Porque el que llegue va a partir en medio de una coyuntura muy difícil y ya me imagino
con muchísimas, iba a decir muchísimas protestas en la calle, Renzo. Claro, aquí otro de los elementos que no lo escuchamos en los discursos electorales es que, claro, sí, mira, si tú tienes que reconstruir incluso nuestras familias, si tú tienes que reconstruir tus familias porque tienes una nueva pareja, que es imposible que sea tu clon, que piense idéntico a ti, tienes que reconstruir un conjunto de valores que te permitan convivir con el diferente en paz. Una visión de país supone una reformulación de los valores. Lo que tú has mencionado, el MAS ha institucionalizado la violencia. Bolivia vive un estado estructuralmente violento. Y el próximo estado que queremos crear no puede ser así. Tenemos que reafirmar un valor central, que es el valor del reconocimiento del otro en paz. Y esto tiene algo muy importante, querida Maggie. Para que esto sea posible, tenemos que repensar el criterio de lo justo y de lo injusto. Ese es un elemento. Porque claro, con el masismo lo justo era meterle nomás. Porque finalmente era la vendetta, ¿no es cierto? El ahora es cuando. Y ese no era un criterio de justicia porque terminó haciéndolos más racistas que los racistas anteriores. Un racismo a la inversa. ¿No es cierto? Había un criterio de justicia totalmente errado. Es justo, ¿no?, que hagas lo que te da la gana porque 500 años te trataron mal. Eso no es justicia. En un nuevo país, una nueva sociedad, una visión de país diferente, tiene que establecer cuáles son los criterios de lo justo y de lo injusto. Y en la democracia ciudadana, lo justo tiene una frase que todos hemos repetido muchísimo tiempo y que el MAS nunca quiso aceptarla, gracias, aceptar. Mis derechos terminan en donde empiezan tú, ¿no? Ese es el criterio de justicia que debe ordenar todo el espectro legal en Bolivia. Y aquí estoy diciendo algo muy importante. Una nueva visión de país no es solamente una narrativa diferente. Hay que reordenar, ¿no?, la estructura jurídica de este país en función de un nuevo criterio de justicia. Mira, Renzo, cómo me ha gustado conversar ahorita con vos, porque me estás trayendo otro panorama, o sea, me estás obligando a mirar lo que es la coyuntura electoral y a los candidatos incluso desde otra mirada. Creo que preguntas como esta que vos estás provocando no se las hemos hecho los periodistas, al menos que yo sepa, que yo me acuerde de lo que he hecho y de lo que he escuchado que mis colegas han hecho a los candidatos. Y no tendrían que ser tan complejas, porque si no partís de eso, estás haciendo tus cosas más o menos al aire. Claro. Tal vez porque son muy complejos. Deberían de ser sencillos. Hay una cuestión que es fundamental, mira. Como tú dices, nada de lo que estamos hablando hace parte de un mundo increíblemente sofisticado. Son cosas que las tenemos que tratar cotidianamente, tal vez con otros términos, pero cotidianamente. Y el rol de la prensa aquí es fundamental. El rol de la prensa. Hay que tener en cuenta, Maggie, que la revolución del 52 y la transformación que se hizo, que no es poca cosa, es sacar el país del siglo XVIII y ponerlo en el siglo XX, eso es lo que hicieron, ¿no? Valieron 200 años, la hizo un periodista, ¿no? No es poco, es decir, clave, el elemento central para que los políticos se aproximen a sus realidades, ¿no?, más allá de sus propios intereses de grupo o personales, pasa por la generación de una comunicación social mejor definida, más orientada. Ustedes son la pieza clave, como nunca antes.
más ahora que vivimos en el mundo de las fake news, ¿no? Cuando uno cree que es cuando menos pesos tiene. Es absolutamente, absolutamente. Porque yo he regalado, he mandado mis libros a muchos políticos. No han leído ni la tapa. No han leído ni la tapa. Y no es que yo quiera tener acceso, pega, absolutamente nada. Es que estoy angustiado. Estoy angustiado porque sí me doy cuenta de lo delicado que es este momento en la historia y de que lo más grave de todo, que nos puede salir un pastel exquisito o un desastre total. No es que las elecciones nos aseguran que todo va a salir bien. Van a bloquear las fuerzas destructivas y violentas, van a bloquear las elecciones. Pero su resultado, nadie nos garantiza que va a ser pues excelso. Mira, quería anotar eso que has dicho. Se puede convertir puede salir un pastel exquisito o un gran desastre, me has dicho, ¿no? Exacto. Me la quiero anotar esa frase. No. Sí, es muy importante. Es decir, nos están ofreciendo las soluciones para la crisis y casi todos lo están haciendo muy bien. No nos están ofreciendo la solución para la historia. Y ahí se pueden aplazar. Y yo te voy a decir algo que no me gusta decirlo más. Si el gobierno encargado de construir la nueva historia de Bolivia se aplaza, vamos a terminar en el fondo del abismo. No se pueden aplazar. Para no aplazarse, tienen que tener claras las ideas, las figuras y una percepción y una narrativa sobre el futuro clara, como lo tuvo Paz Estenssoro. Yo no soy movimentista, te he repetido eso varias veces, pero la claridad que tuvo Paz Estenssoro cuando se hizo cargo del gobierno y vio que no tenía un gobierno de 5 años, 4 años en ese entonces, que tenía un ciclo histórico en sus manos, cambió totalmente, su discurso cambió. Se dio cuenta de lo que estaba pasando y esa fue la clave de su éxito. Eso necesitamos de nuestros políticos, que no se hagan ilusiones. Todos los políticos dicen, sí, nos va a tocar algo muy difícil, muy complicado, pero sí. ¿Pero y por qué? No porque estás tú ahí, porque tienes en tu mano una historia nueva, diferente, y porque tienes que comprenderla. Y porque tienes que armar una narrativa diferente, porque estás hablando del futuro, no del presente ni del pasado, del futuro. Ya no necesitas echarle la culpa al MAS para nada. Necesitas ver cómo vas a enmendar los errores y cómo vas a construir felicidad en este país. Eso ¿Cómo enmendar los errores y cómo construir felicidad? Exactamente. Porque ese es el Estado, ¿sabes, Mayita? Son los hacedores de desgracia o de felicidad. Mira, esta última parte, por favor, David, que yo necesito, pues, quería anotar todo. Esta última parte me está provocando unas ideas amorosas, pero me estoy acordando de algo. Te tengo que despedir, Renzo, pero te voy a despedir compartiéndote algo que escuché decirle a Mariana Prado no sé si fue en una entrevista o fue en el foro al que asistió ella. No fue en el foro. Que los únicos que pueden tener o tienen la capacidad de poder dialogar con sectores, por ejemplo, como los mineros, los cocaleros, los, no sé, pues interculturales, los que fueran, son ellos, Andrónico y ella. Esa es una capacidad que se ha muerto. Dialogaron 20 años. No, es que tenés que escuchar. Pero bueno, querido Renzo, yo te agradezco muchísimo, muchísimo de verdad por esta conversación. Mira, ha sido mejor de lo que yo esperaba. De verdad me has hecho pensar en muchas cosas y creo que se han tocado temas que vale la pena meterlos en agenda. Digo, en la coyuntura electoral. Sí. Así que, es un placer compartir estas ideas contigo porque tengo un feedback enorme contigo, con tu capacidad y con tu... Vos sabés que aquí siempre te tratamos con cariño, Renzo. Sí, además, me estás dando clases gratuitas, pues ¿qué más quiero? Un beso, querido Renzo. Comparto contigo con muchísimo agrado. Mil gracias, May. Chao, querido. Chao.
Davidco, vámonos a un corte, volvemos enseguida con Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop, este sábado 26 de julio de 2025. Vamos, chao. Hay momentos y hay experiencia. En el BCP todo está diseñado para que vivas una experiencia sin igual. Excelente atención, proceso simple y cercanía real. BCP, lo menos parecido a un banco. Santa Cruz apuesta por los bonos de carbono, una forma de generar ingresos cuidando nuestros bosques. Son regalías verdes que fortalecen la autonomía y protegen el futuro, porque cuidar la naturaleza también es querer a Santa Cruz. Santa Cruz, tierra de grandes pasiones, de promesas y de historia. El Ramón Tahuichi Aguilera fue testigo de la pasión futbolera que marcó la historia de nuestro país. Ahora, el Tahuichi marcará un nuevo hito. Este 22 de noviembre será escenario de la final única de la Copa Sudamericana de Fútbol. Su gobernación de Santa Cruz lo está renovando, cumpliendo con normativas internacionales, estando a la altura de una final continental. Mostraremos lo mejor de nosotros. El Tahuichi estará presente para hacer historia una vez más. Santa Cruz, ni te imaginas.